Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día, profesor. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, profe, gracias. Qué bueno. Perdón. Una mala y una buena. ¿Cuál quieren? La mala. La mala primero, profe. La mala es que a lo mejor no vamos a hacer examen el viernes. ¿Cómo ven? ¿Y cuál es la buena, profe? Que no vamos a tener clase tampoco. No, ¿qué creen? ¿Sí? ¿Qué creen? Que ayer se me quemó mi computadora. Conecté un dispositivo electrónico al USB, pero yo creo que me jaló mucha corriente y ya no quiso prender en la noche. Entonces, ahorita me prestaron una máquina, pero es una Mac y no la entiendo. No le entiendo naditita. Entonces, se me hace muy lenta. Entonces, hoy la voy a llevar a que me la revisen. Si me la tienen para mañana, les mando un mensaje aquí en el grupo o les mando la programación del examen. Pero de todos modos, estudienle. Digo, la buena es que pues nada más es esta clase y la del viernes, que el viernes quería hacer examen, ¿verdad? Pero pues a lo mejor si me entregan o sea, la voy a llevar hoy. Si me la entregan mañana, ya en la tardecita les programo el examen. Si no, pues ya hasta regresando de vacaciones. ¿Sale? Entonces, les digo, ahorita mi máquina es muy lenta. Bueno, esta máquina que me prestaron, aunque es una Mac, me cuesta trabajo, me costó trabajo cargar el Teams. Estoy desde las 8 y hasta ahorita lo pude cargar, fíjense. Entonces, sí, me cuesta un poquito de trabajo. ¿Sale? Y pues a ver ahorita cómo se ve de lenta. Ya habíamos terminado el tema 2, ¿verdad? Sí, profe, ya íbamos a empezar el tema 3. Bueno, pues vamos a ver si lo podemos, si les puedo dar la clase. Les voy a compartir pantalla. Que les digo que, híjole, no sé si ya se ve. Ya, profe. Ya. ¿Qué estoy compartiendo? Porque yo no veo ahora nada. Ahí está ya. Tema 3, programación de controlador lógico en lenguaje de escalera. Así es. Bueno, sí se ve. Pero le digo que esto está medio lentium, pero ahí está. ¿Sale? Entonces, pues vamos a empezar a ver el tema 3 es programación de controladores lógicos en lenguajes de escalera. Ok, entonces nos dice que en esta unidad
veremos las principales instrucciones del lenguaje de programación. Por supuesto, existe un juego amplísimo de instrucciones con muy variadas e interesantes utilidades, ¿no? Pero nos vamos a limitar a conocer las más básicas y utilizadas, lo que nos basta para realizar algunos ejemplos de automatizaciones sencillas. Digo, aquí en la parte presencial, lo que veíamos era que teníamos ¿cómo se llama? Un PLC muy pequeño. Era un PLC de 8 entradas, 6 salidas. Sí, entonces por eso es que decíamos realizar algunos ejemplos sencillos. Y nos dice que la programación del PLC se realiza mediante periféricos del autómata, como puede ser una computadora. Bueno, no puede, sino que es el periférico para poder hacer la programación. Se hace a través de una computadora o una consola de programación o un grabador EEPROM. En este caso, pues nosotros vamos a usar la computadora donde vamos a tener cargado el software de dicho PLC, ¿no? La programación, ¿sí se está viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, profe. Entonces, lo que dice el tema 3. Seguimos en la portada, no sé si ya cambió de diapositiva. No, ya cambié de diapositiva, por eso les digo. De hecho, ya no puedo ver la presentación. Ah, tampoco. A ver, Sí, ahí va otra vez. Tampoco lo puedo ver. Sí, es que digo, pues, ¿cómo? A ver, ahí. Creo que ahora sí. Sí, ya se puede ver. La programación de un autómata comienza con la ejecución de un graph set o un diagrama de mando. Sí, este diagrama de mando pues, es el proceso que vamos a controlar y se basa en diagramas de relevadores o esquema de contactos, ¿vale? Y esto nos permite una representación lógica de un control similar a los sistemas electromagnéticos. Entonces, lo que nosotros debemos de pensar es o imaginarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a utilizar físicamente para poder realizar la programación, ¿no? Entonces, por eso nos dice que debemos de hacer o imaginarnos la lógica para como si fuera un sistema ya electromecánico, ¿sale? Donde vamos a estar manejando que motores, sensores, pistones, válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que debemos de hacer nuestros diagramas en base a contactos, ¿no? Habíamos visto que en la unidad anterior o en el tema anterior, veíamos que el diagrama de escalera también lo nombrábamos diagrama de contactos, ¿sale? Entonces nos dice que los automatismos han sido entonces una herramienta sobre la cual las organizaciones han basado sus estrategias desde los tiempos en los cuales solo se empleaban dispositivos de accionamiento y control con base a la lógica de todo o nada, o pasa o no pasa, ¿sí? Hoy en día se basa en la microelectrónica y en procesadores, donde se emplean equipos mucho más sofisticados como son los autómatas de lógica programable.
Lo que nos decía anteriormente, por decir, teníamos o lo automatizaban, por decir, para botellas, ¿no? Un ejemplo, así empezaban a hacerlas, checar las alturas, ¿no? Que todas las botellas fueran de la misma altura. Entonces lo que hacían era poner una madera, ¿sí? A cierta altura, y todas las botellas que pasaran por abajo de esa madera, decían están buenas, ¿no? Si estaban más altas o más chaparritas, pues nada más decían, pues sí pasó y está dentro de las especificaciones, ¿no? Por eso es el todo o nada, o pasa o no pasa. Anteriormente así era la lógica, ¿sí? Con los accionamientos. Hoy en día pues ya están empleando diferentes tecnologías, inclusive hasta ya lo pueden hacer hasta por visión, ¿no? Poniendo cámaras, se hace ya más sofisticado esta automatización. ¿Sale? Aquí en este caso nos vamos a referir a las instrucciones por sus mnemónicos o símbolos, ¿sí? La mayoría de las instrucciones tienen asociados uno o más operandos que indican o suministran los datos sobre los que se va a ejecutar cada instrucción. Esto suelen ser direcciones o canales, ¿sí? O valores constantes, y nos dice que toda instrucción necesita uno o más canales de memoria. Recuerden que en el tema pasado el CPU manejaba 4 tipos de memorias, ¿sale? Entonces esos tipos de memorias, pues aquí es donde vamos a ver cómo es que se utilizan, ¿sale? Y nos dice que la mayoría de las instrucciones están disponibles en forma diferenciada y no diferenciada, distinguiéndose las primeras por un símbolo o un mnemónico de entrada. Y nos dice que una instrucción no diferenciada se ejecuta cada vez que es escaneada, siempre que su condición de ejecución sea on o esté activa, mientras que una instrucción diferenciada se ejecuta solo una vez después de que su condición de ejecución pase de off a on. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que cuando la diferencia entre estas dos instrucciones la vamos a tener cuando, dependiendo del estado en el que se encuentren. Ahorita más adelante vamos para que entiendan este tipo de instrucciones diferenciadas o no diferenciadas, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces nos dice si la condición de ejecución no ha cambiado o ha cambiado de on a off desde la última vez que fue escaneada, la instrucción no se esta instrucción no se ejecutará. ¿Sale? O sea, si cambia de on a off, no la vamos a ver ejecutada, sino cuando cambia de off a on nada más. ¿Sale? Y las instrucciones o mnemónicos de entrada, pues ya lo habíamos visto, lo podemos tener en un solo renglón con una sola instrucción de entrada, ya sea activa o negada, ¿sí? O tener doble instrucción,
o tener una activa, una negada, o tener en paralelo, ¿sí? Esto es que funciona A o funciona B, voy a tener aquí una condición, ¿sí? O una condición de A normalmente abierta y una B normalmente cerrada, ¿no? Entonces, estas son instrucciones o símbolos de entrada que vamos a estar utilizando en la programación del diagrama de escalera. Estas 6 instrucciones básicas corresponden a las condiciones de ejecución de un diagrama de reelevadores. Cada una de estas instrucciones y cada dirección ocupan un bit en la memoria, ¿sí? Se pueden utilizar tantas veces como sea necesario. Si nos damos cuenta aquí, pues vean la A y la A negada, cuántas veces se está utilizando, ¿no? Entonces, cada condición me va a servir, o cada renglón me va a servir para una condición, y yo la puedo estar utilizando cuantas veces sea necesario. No importa el estado, si la ponga normalmente abierta o normalmente cerrada. Eso ya va a depender de la lógica que yo esté aplicando. ¿Ok? Y entonces, cada entrada me va a ocupar un bit. ¿Y qué es un bit? Es el espacio mínimo de memoria que ocupa una instrucción en la programación, ¿no? Entonces, por eso era conveniente que entendiéramos qué tipos de memoria había. Más adelante vamos a ver que un bit pues, es el valor menos o más pequeño que podemos nosotros utilizar en un espacio de memoria, ¿no? Y se puede utilizar tantas veces sea necesario. No existe un número limitado ni restricciones en el orden en el que se deban utilizar mientras no se exceda la capacidad del PLC. O sea, cada PLC pues, trae sus limitantes, por eso es que les decía, de esas limitantes pues va a depender ¿cómo se llama? El costo del PLC, ¿no? Y las combinaciones de estas condiciones determinan la ejecución o no de las siguientes instrucciones. ¿Qué instrucciones? Dependiendo, les digo, la combinación de estas entradas, pues va a depender las salidas, ¿no? O las instrucciones o mnemónicos de salida, ¿sale? Esta es una salida normalmente abierta y esta es una salida normalmente cerrada. O muchas de las veces la conocemos como sally out o out not, o sea, la negación de una salida, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí un 1, si yo tengo un 1 a mi entrada, mi salida va a ser verdadera cuando yo tenga un 1 o sí, un valor de activo, mi salida se va a activar. Si yo tengo aquí mi entrada activada con una salida negada, pues va a permanecer apagado. Cuando yo tenga mi entrada apagada, mi salida va a permanecer en entrada, ¿no? Entonces, aquí es la explicación que tenemos de cómo funciona, ¿no? Si yo tengo un 1, pues va a valer un 1. Si yo tengo un 0, va a valer un 1. Cuando usamos este tipo de mnemónicos de salida. ¿Sale?
También tenemos el set reset, ¿sí? Nos dice que el set pone el bit operando en on cuando la condición de ejecución, si yo pongo aquí un 1 a la entrada, mi salida se va a activar y se va a poner en on. Y aunque yo quite mi entrada, ahora le ponga en 0, mi salida va a estar en 1, ¿sí? Después de que se haya activado. Y no la voy a poder desactivar o no la voy a poder poner en off hasta que no tenga yo otra instrucción que me diga reset de esta salida. Entonces, estos en algunos casos los utilizamos para cuando queremos cambiar algunas condiciones, ¿no? O que no cambien mis condiciones hasta que no le dé yo un reset. Esto lo vamos a ver durante, sobre todo cuando manejamos los contadores, que hasta que no le damos el reset, lo volvemos a reinicializar ese contador, ¿no? Entonces, son instrucciones, les digo, estas son las más básicas. Y posterior a esto, pues tenemos lo que son los temporizadores, ¿sí? Que mientras esté activada mi entrada, mi timer o mi temporizador va a empezar a estar contando. Aquí se ve muy sencillo, pero mientras A esté activa o tenga un 1, el timer va a estar contando y yo lo voy a poder variar de acuerdo a mi valor al cual yo quiero que llegue a contar, ¿no? Aparte, pues como también tiene otros salidas que me van a estar activando otras cosas, ¿sale? Entonces, esto ya cuando veamos contadores o timers, ahí es donde les voy a explicar más o menos y cómo está la estructura de un timer o de un contador, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto era lo primero que quería que viéramos. Ya esto es cómo está trabajando o cómo es físicamente. Ya vimos cómo se ve físicamente, cómo está internamente un PLC. Entonces, bueno, pues aquí nada más estoy poniendo la imagen. Este es el puerto de comunicación donde yo voy a conectar mi PLC con otros dispositivos, ¿no? Y este es mi puerto de donde yo voy a descargar aunque aquí dice de extensión, los nombres estarían invertidos de este puerto. Es el puerto donde yo voy a conectar mi cable o mi interfase para poder comunicar la computadora con el PLC. ¿Ok? Entonces, ahí es donde va a cambiar algo. Bueno, aquí les digo, el puerto está al revés. Este es el puerto de comunicación de la PC con el PLC y este sería el puerto de extensión para conectar o poderme comunicar ya sea con otro PLC o con otros dispositivos. ¿Sale? Entonces, el lenguaje de escalera o ladder, desde este tipo de programación se crean también comandos secuenciales. Esto es que tenemos que tener una secuencia
una secuencia de instrucciones, ¿sí? Primero se cumple una y luego otra y así sucesivamente. Ya habíamos visto que la secuencia para leer un programa de contacto de escalera se va a empezar a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? Por lo que primero vamos a leer pues, todas las entradas que están más a la izquierda y al final vamos a ver las salidas. Cuando ya llega al término de mi renglón, se pasa hacia el lado izquierdo y vuelve a leer como normalmente leemos nosotros, ¿no? Por decir, este texto dice, yo no voy a empezar de tipo desde ladder o contactos del lenguaje EL, y luego comandos también créanse programación, pues como que dices, ah, caray, ¿por qué estoy empezando de derecha o voy a empezar de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba? No, siempre empezamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces, es lo mismo que este lenguaje de escalera o de contactos, lo vamos a poder, o se lee de la misma forma que nosotros leemos un texto normalmente, ¿no? Entonces, en esta ocasión se utiliza una pequeña interfaz gráfica a modo de líneas que unen las condiciones iniciales de la lógica programada. Les decía, con esta lógica programada, le debemos de poner mucha atención a qué es lo que nos están pidiendo o qué es lo que queremos automatizar. ¿Sale? Con esto, les digo, vamos a empezar con el renglón 0. Cuando iniciamos un nuevo renglón, aquí nos va dando cuántos renglones se están utilizando, ¿no? Por decir, aquí tengo una entrada que es una X y estoy metiendo un poco de texto estructurado, ¿sí? Donde le estoy diciendo que cuando X es activado en 1, debe de mover el valor que tengo de K2 a D6, ¿sí? K2 pues es una variable que yo estoy poniendo, y D6 pues también es otra variable, ¿no? Entonces estoy haciendo un movimiento, pero a la vez también, fíjense, aquí esta entrada me está diciendo que hay una Y2, pero esta Y2, recuerden que habíamos dicho que en el PLC tenemos las X van a ser entradas y las Y van a ser salidas, como se nos muestra aquí, ¿no? Y001. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué tengo una Y como entrada? Lo podemos también trabajar. Las salidas, o sea, el valor que tome mi salida, ¿sí? La puedo tomar como entrada. Entonces, esto me va a poder ayudar a entender o a realizar más fácil mi lógica, ¿sale? Entonces, esto también lo puedo yo tener, una salida como entrada, pero no puedo tener una entrada como salida. Eso sí, jamás, ¿sí? Si se dan cuenta, en esta instrucción, mi salida está representada como por paréntesis y mis entradas como si fueran contactos. Entonces, dependiendo del valor de mi salida, yo aquí la puedo tener como condicionante de mi entrada. Si yo no tengo aquí a Y2 activada, digo, ahorita a lo mejor no se ve bien ¿dónde está Y2? ¿Sí?
qué es lo que le está activando, pero si no está activa mi salida Y2, pues no voy a poder prender o activar mi salida Y1, ni voy a poder poner, fíjense aquí ya estoy poniendo un set a una memoria interna. Las M's son memorias, ¿sí? Más adelante vamos a ver para qué nos sirven estas M's, ¿sí? Aquí cuando yo pongo, cuando este es 1 y este es 1, se pone un set en la memoria 9 y no la voy a poder desactivar hasta que no le ponga un reset a esa memoria, ¿no? Entonces nos dice que el lenguaje de contactos y la programación por lista de instrucciones tienen el mismo resultado final. La única diferencia es que en un método es más visual y entendible a simple vista, mientras que la secuencia de instrucciones escritas necesita de una mayor experiencia para poder ver resultados finales. O sea, aquí yo estoy combinando las entradas, que es en el diagrama de escalera, y también estoy utilizando instrucciones o una lista de instrucciones, ¿sí? Pero que esto se me hace un poco más fácil que si yo utilizara todo por lista de instrucciones, ¿no? Esto también pues, viene parte de este formato en la programación que es permitida para este tipo de lenguaje. Ok, entonces me dice que desde el software de programación se puede conmutar de un modo a otro sin ningún problema, por lo que puede ser escrito un trozo de programa en lista de instrucciones, pero si se dan cuenta, son fragmentos, ¿sí? Del lenguaje en contactos indiferentemente. No es todo el programa como lista de instrucciones, sino nada más ciertos fragmentos y son entendibles. Solo hay que pasar de un modo a otro sin más que pulsar en el software sobre la opción correspondiente. Esto lo puedo hacer también, les digo, estas pequeñas trozos de instrucciones como lista, es permitido en este tipo de diagrama de escalera, ¿no? Y aquí les muestro una tabla con todos los datos que pueden ser utilizados y cuál es su utilidad de cada uno de ellos. Esta información es a modo de introducción, ya que en un capítulo posterior se explicará más a detalle todos estos dispositivos. Si se dan cuenta, aquí tenemos el símbolo o el mnemónico o de cómo las X son entradas y son entradas físicas del sistema. Las Y son salidas físicas del sistema. ¿De qué tipo? Bueno, aquí el tipo nos dice cuánto ocupa cada una de estas entradas, ¿sí? Esta es ocupa un espacio de memoria. Entonces, ese espacio lo voy a utilizar como 0 o como 1, ¿sí? Entonces, vienen con notación octal. ¿Qué quiere decir? Que yo mis entradas las voy a estar manejando en octal desde la X0 hasta la X7. ¿Sale? Esa X0 la voy a estar manejando en el sistema octal, ¿no? Y les digo, siempre la vamos a manejar desde X0 a X7.
Si necesito otras entradas, sería X10 a X17 y así sucesivamente en forma octal, tanto entradas como salidas. Aquí aparece otra que es la M, que les decía que son como memorias internas y esas las vamos a estar manejando en forma decimal. Esa sí va de la 0 hasta la 99 en forma decimal, ¿no? Y son relevadores que vamos a estar trabajando en forma de memorias, ¿sí? El S también es un relevador de estado, son utilizados en la programación de ¿qué es el SFC? Es estructura, es el lenguaje estructurado. En la F, structure. Bueno, es como por bloques, ¿sale? La programación por bloques, ¿no? Entonces, también estos también los puedo yo utilizar en este caso y van a ocupar un bit. Luego vienen unos registros de datos, ¿sí? Que está en decimal, pero ocupan 16 bits. Luego vienen los contadores normales y de alta velocidad y también los vamos a encontrar en forma decimal. O sea, le voy a poner el contador 0, contador 1, contador 9, contador 10, 11, así. ¿Cuántos contadores puedo utilizar? Pues va a depender del PLC, ¿sale? Pero ya ocupa 16 bits o hay algunos que trabajan a 32 bits. Este es el espacio que debe de tener en la memoria, ¿sí? Cuando hablamos de un contador, o se aparta de 16 bits o de 32, dependiendo cómo lo estemos utilizando, como contador normal o de alta velocidad. Luego, para los timers, los vamos a manejar como T's. T también están en decimal. T0, T1, T2, T3, así sucesivamente, ¿no? Los timers ocupan 16 bits. Sí, 16 bits, ¿sí? En la memoria. Y luego vienen unos registros de direccionamiento indirecto, que los podemos ocupar como V o como Z. Muchas de las veces esto, cuando estamos programando, luego necesitamos las memorias, estos relevadores auxiliares, son muy útiles, sobre todo luego cuando ya no, por decir, cuando estamos en la escuela, que ya tenemos los PLCs, pues como trabajan con 8 entradas y 6 salidas, pues luego muchas de las veces necesitamos de más salidas, pero ya no tenemos, entonces agarramos esas memorias, ¿no? Esas memorias para representar una salida. Con estas memorias internas, pues yo no puedo activar una lámpara o activar un motor, porque son internas. Entonces, cuando tengo pocas salidas y no tengo que activar algo físicamente, pues ocupo estas memorias, ¿no? Que las ponemos como marcas para poder trabajar, y cuando ya requiera yo de activar algo, entonces sí, ya pongo mis salidas que son físicas. Estas son internas, ¿ok? ¿Cómo hace el escaneo
le escaneo mi programa, me dice que el funcionamiento del programa del PLC es secuencial, por lo que se van ejecutando las instrucciones almacenadas en la memoria de forma consecutiva y cíclica. Es decir, el programa empieza desde la primera instrucción, ¿sí?, y ejecuta todos los otros comandos uno detrás de otro hasta llegar a la última instrucción disponible en el PLC. La última instrucción disponible es el fin o la palabra en, ¿sí?, de término. Cuando llega esa palabra, le quiere decir que vuelve a empezar el ciclo desde el inicio, ¿no? O sea, les digo, es como si empezáramos a leer y empezamos desde ciclo de scan. El funcionamiento y va de izquierda a derecha. Cuando llega a es, seguimos secuencia. No nos pasamos a otras instrucciones, ¿no?, sino que va así sucesivamente como si estuviéramos leyendo. Entonces, el ciclo, por eso es un ciclo, llega al final y vuelve a iniciar, ¿no? Esto es muy rápido que casi nosotros no lo percibimos porque es tan rápido que, que no lo percibe nuestra visión, ¿no? Y pues lo que les decía, que la última instrucción es la palabra en y viene marcando el fin del programa. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir un programa, les digo, empezamos en el renglón 0, ponemos nuestras entradas a la izquierda, nuestras salidas a la derecha. Esta sería una X, esta es una y empieza a leer de izquierda a derecha y luego hacia abajo. Cuando llega a en, dice, ¿sabes qué? Vuélvete al renglón 0 otra vez. Y así está sucesivamente. Por eso dice que es un ciclo. ¿Okay? Pues bien, este es un PLC que tenemos físicamente en la escuela, ¿sale?, con el cual empezamos a hacer nuestras primeras programaciones. Sí, lo interesante de este es que lo que debemos de ver es lo que nos dice esta etiqueta, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí nos dice que es un Mitsubishi, un MELSEC, MELSEG o C, MELSEC o MELSEG, ¿sí? Y aquí nos dice, nos trae unos indicadores donde dice si está encendido, si está en modo run o si está en modo de error, y nos trae un número, un FX1S14MT. Acá nos trae unos indicadores que son las entradas y acá las salidas, ¿sí? Si nos damos así, si le ponemos atención, aquí viene del 0 al 5 y de acá viene del 0 al 7. O sea que son 8 entradas y 6 salidas. Pero ¿cómo sé yo de 8 entradas, 6 salidas? Por el tipo de PLC que me está diciendo aquí enfrente, ¿no? Si nos damos cuenta en la etiqueta, también nos dice que es Mitsubishi y nos dice que es 1F y es FX 1S y trae un 14MT-D55, algo así. Si quieren, ahorita en su computadora, métanse a internet y busquen
PLC, pónganle PLC Mitsubishi serie FX1S. A ver qué les aparece. Métanse por favor a su internet y búsquenlo. El que ya lo haya consultado me avisa, por favor. Sí, profesor, ya lo consultamos. ¿Ya? ¿Qué es lo que les dice el texto ese que sacaron? Ok, la información sobre el PLC. Así es. A ver, un momento. Pues, maestro, yo encontré que es de la familia FX, pero de Melsec. Ajá. Dicen que incorporan una unidad de alimentación, CPU y entradas y salidas digitales en una unidad compacta con sus posibilidades de extensión con entradas y salidas digitales y analógicas, conexión a redes y satisfacen perfectamente los diversos requerimientos de un gran número de tareas de control para la industria. Así es. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Pues veo que me salen... ¿Cómo es el que dijo? Disculpe, FX, ¿qué? 1S. 1S. Es que a mí me aparece como el 3G, 3S y... Deja buscar uno así. Aquí, bueno, tengo una descripción general de una descripción del producto y dice que posee 8 entradas y 6 transistores de salidas. Transistores de salida. 6 salidas ajá. a transistores. Sí. Miren, aquí ya también yo lo encontré, no sé si ven, es el manual de introducción al FX Series de Mitsubishi. ¿Sí? Vamos, déjenme, híjole, está en blanco. Lo interesante aquí, indicaciones de seguridad. Aquí me dice, ¿no? El empleo reglamentario, los PLCs de la serie FX es 1S, 1N, 2N, 2N, FX2NC, el FX3U de Melsec, ¿sí? Si nos damos cuenta,
cuando vimos la portada, ya ven que les decía, no sé si es Melsec o Melg. Melsec, sí, es Melsec, ¿sale? Entonces, aquí es donde ya vamos viendo y nos da ciertas restricciones, ¿sí? El contenido que viene, todo eso, y aquí ya nos va diciendo, ¿no? Qué es el PLC, todo eso, qué es lo que nos va a dar, ¿no? Melsec, qué es lo que significa, y más adelante nos dice la información, ¿sí? Nos dice qué es un PLC y etcétera, etcétera. Aquí también pues, nos da cómo está mi entrada. Aquí está mi entrada, mi conmutador. Esta es la parte física. Aquí tiene el nivel de entrada, el nivel de procesamiento, cómo hace el procesamiento esta entrada y el nivel de emisión, ¿no? Es lo que yo estoy viendo y lo veo como contactos. Y aquí me explica qué es el nivel de entrada, el nivel de procesamiento, etcétera, etcétera. Aquí me dice cómo hace el procesamiento de mapeo, ¿sí? O el ciclo, ¿no? Nos dice que cuando activamos el PLC, aquí lo que hace es eliminar la memoria de salida y empieza a ver los bornes de entrada, ¿sí? Ya que lee mis entradas, se pasa a comparar con el programa. ¿Qué hace la instrucción 1? ¿Qué hace la instrucción 2? ¿Qué hace o sea, está haciendo todo esto y dependiendo del valor de mis entradas, me va a dar, le va a asignar, a transmitir cómo deben de estar mis salidas. Y así sucesivamente está leyendo entradas y pone las salidas y se vuelve otra vez para acá. Si ya cambiaron, al momento de yo mandar mis salidas o transmitir el mapeo de mis salidas, pues a lo mejor cambia mi proceso, ¿no? Y se vuelve a venir acá, pues ahora ya cambió el estado de mis entradas y así está sucesivamente haciendo el mapeo, ¿no? O el proceso cíclico. Luego, más adelante, aquí ya me dice cómo se ejecuta mi programa, ¿vale? Vean, aquí tengo una memoria, un M0, acá tengo un Y0. Estas M's también las puedo utilizar como entradas, aunque aquí están como salidas, acá las utilizo como entradas. Y vean cómo hace la ejecución del programa, ¿no? De instrucción con instrucción. ¿Sale? Fíjense aquí, en este programa, M0, ahora la voy a utilizar acá, pero negada, y me va a activar Y1. ¿Sí? Cuando está desactivada, se enciende Y1. Y cuando aquí yo tengo una memoria 1, una memoria 8013 y una memoria 2, ¿no? Entonces, dependiendo lo que yo esté utilizando con estas memorias, pues yo también acá las puedo poner como entradas, ¿sale? Pero si se dan cuenta, nunca voy a ver aquí un X0 o X1. Siempre en mis salidas o va a ser una M o una S, pero nunca voy a ver una X acá. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es de las familias, y aquí me dice, ¿sí? Cómo está el FX1S, el 1N, cuál es su compatibilidad completa entre sí. ¿Sí? Y aquí ya me explica qué es lo que tiene, ¿no? Fíjense, memoria de programa, acepta hasta 2000 pasos el 1S.
cantidades de instrucciones, estándares de estado de paso o especiales, me da 27 instrucciones, ¿sí? 2 y 85. Y aquí ya me va diciendo qué es lo que soporta cada uno de ellos. Por eso les digo, el FX1S, pues a lo mejor es el más sencillo, ¿no? Ocupa 2000 instrucciones de memoria o 2000 pasos de memoria, ¿sí? Ampliabilidad de cantidad de entradas y salidas máxima son 34. Ahorita lo vamos a ver más abajo, me dice cuántas entradas y cuántas salidas tiene normalmente, pero yo lo puedo ampliar hasta 34 entradas y salidas, ¿sí? Imagínense el 3U, pues puedo aceptar hasta 384, ¿sí? ¿Cuántas capacidad de memoria o cuántos pasos de memoria puedo tener? Entonces, para eso nos sirven estos ¿cómo se llaman? Manuales, para saber y entender cómo yo debo de elegir. Bueno, aquí ya trae criterios de la selección de los diferentes tipos, ¿no? Me dice que los equipos básicos de la familia FX están disponibles en diferentes versiones en función de la tensión de alimentación. Entonces, les digo, la primer práctica para empezar a ver los PLCs era efectivamente el sacar el PLC y que ustedes vieran esa etiqueta. Pero esa etiqueta, ¿qué nos daba? ¿Sí? Nos da todo esto, ¿no? Que es un FX1S 14M no sé qué, ¿no? Tenía otros números. ¿Sale? Entonces yo voy aquí a mi manual y digo, es que el 14, fíjense, el 14 me dice entradas y salidas. Quiere decir que voy a tener 14 entradas. Si fuera un FX1S10, y voy a tener 10 entradas y salidas. ¿Cómo van a estar distribuidas? Pues no lo sé, ¿no? Acá voy a ver qué onda. ¿Sí? Y fíjense, aquí me dice que el FX1S voy a tener 14, que se refiere al número de entradas 8 y número de salidas 6. ¿Sí? Entonces, todos los FX1S, ya sea 10, 14, 20 o 30, el valor de aquí es la capacidad de cuántas entradas y salidas, ¿sí? Pero luego, fíjense, acá viene la tensión de alimentación y va a selección de 24 volts o de 100 a 220 a 240 de corriente alterna, ¿sí? Entonces, puede ser 24 volts de corriente directa o de 110 a 240 volts. Entonces, esto también nosotros lo podemos aplicar, ¿no? Si es de corriente directa o es de corriente alterna. Y el tipo de salida me dice que es a transistor o relevador. Entonces, si yo requiero de mayor potencia, pues no voy a utilizar un PLC tan sencillito, ¿verdad? Acá ya me voy más abajo, donde a lo mejor, bueno, todos estos, la serie FX, son a transistor o relevador, ¿sale? Pero fíjense, por decir el FX, todos trabajan a 24 volts o de 110 a 240, ¿sí? Pero va a depender de las entradas y salidas. Aquí el que les mostré hace rato decía 14 MST, algo así, ¿sí? Ahorita aquí más abajo me pone
cómo está estructurado, ¿sí? Yo nada más había visto todo tapado, ¿no? Con unas laminitas. Aquí está el Melsec que les decía hace rato. Al quitar yo esta tapa, aquí yo tengo el conector, la conexión para equipos de programación, por eso les decía que era un redondito, ¿sí? El puerto para conectarme con otros, bueno, pues está acá, que es este de aquí, ¿sí? Que es una interfaz para adaptar otros dispositivos, ¿no? Todos estos son entradas. Aquí me dice la conexión de tensión de alimentación, ¿sí? Este tornillo, aquí cómo lo fijo, y trae, pues aquí ya me trae todo cómo voy a hacer las conexiones, ¿no? Luego viene aquí, si nos damos cuenta, viene un botón que es para ponerlo en modo run o en modo programa, ¿sí? Este botoncito que está aquí. Este es para el N, les digo, casi todos, aquí ya viene cada uno de ellos, ¿no? Este es el 1S. Entonces, ahorita el que nos va a interesar, pues va a ser el 1S. Luego viene el 1N, el 2N, vean ya el 2N es más grande, ¿sí? Porque tiene más entradas, más salidas. El 12NC, cómo están sus entradas y sus salidas. El PLC, su conector, todo, ¿no? El FX, ya vienen más grande. Aquí viene el glosario para los elementos funcionales. Y ¿qué más trae? Bueno, trae también bases para la programación, cómo se deben de colocar. Aquí viene la tablita que vimos hace rato, ¿sí? Que es un operando X0, aquí un comando, ¿sí? Este es con en escalera, con contactos, y este es con instrucciones, ¿sale? Entonces aquí, desde aquí ya estamos viendo cómo se opera, ya sea en contactos o con instrucciones, ¿sí? Aquí nos dice el indicador del operando, que es la X0, y aquí es el X0 también, ¿sí? Y aquí nos explica qué es el bit, qué es el byte y qué es la palabra, ¿no? El bit, cuando hablamos de entradas, pues lo agarramos de aquí, que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Luego nos va bueno, está hasta el 15, ¿sí? Lo vamos a ir manejando en octal. Entonces va del 0 al 7 y del 10 al 17, que son los 15 bits de una palabra, o los 16 bits de una palabra, ¿sí? Un byte equivale a 8 bits y una palabra equivale a 2 bytes. Entonces una doble palabra equivale a 32 bits, ¿no? Luego ya nos dice el sistema numérico, cómo lo agarra en base 10, que va del número. Bueno, esto ya lo han visto, el binario, ¿sí? Y de aquí, bueno, esto es para el sistema binario. Fíjense, son el conjunto de comandos básicos cuando manejamos listas de instrucciones, ¿sí? Este sería la carga, o sea, sería el contacto
normalmente abierto, lo vamos a poner con una instrucción LD, como lo veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, todo esto son instrucciones para programar en lista de instrucciones. Por eso les digo, se me hace un poco más complicado programar así que con los contactos. ¿Sale? Y aquí ya viene cómo hacer la instrucción y el símbolo. Entonces, en vez de poner LDX0, pues mejor nada más pongo este simbolito, ¿no? Y ya nada le pongo aquí, es X0. Y este es un normalmente cerrado, fíjense, LDI, como que es el inverso. ¿Vale? Y así es como lo vamos a estar representando en el software GX Developer para los FX, ¿no? ¿Qué más viene acá? Fíjense, las salidas, pues va con la instrucción out y ya viene, es más fácil poner el símbolo, ¿sí? Como viene aquí. ¿Sale? Aquí viene con instrucciones LD y out. Fíjense, entonces, cuando yo quiero poner un renglón, tengo que hacer dos instrucciones. Entonces, imagínense que tenga aquí varias instrucciones como entradas, pues se me va a hacer un montón de lista de instrucciones, ¿no? Esto es como lo programo en escalera y esto es con lista de instrucciones o de contactos e instrucciones, ¿sí? Y nada más es la entrada y la salida, ¿sí? Entonces cargo LD con X0 y cuando esto esté activado voy a tener una salida Y0, ¿vale? Y aquí puse un diagrama de estados, ¿sí? De X0 cuando cambia de off a on, automáticamente Y0 también se activa, ¿no? Si cambia de estado, en ese momento está cambiando mi salida, cuando tengo un contacto normalmente abierto. Cuando tengo un contacto normalmente cerrado, pues pasa lo contrario, ¿no? Si este está en 0, si mi X está en 0, mi Y está en 1. Cuando X pasa a 1, se apaga mi salida y así sucesivamente, ¿sale? Este se le conoce como diagrama de estados de entradas contra salidas. Y aquí nos da algunos tips de cómo programar. Si yo tengo X1, X3, X4 y X5 y quiero tener la misma salida, no puedo ponerlo así, sino que hago un puente o un branch, a esto se le conoce un branch, ¿sí? Y tengo una sola salida. Entonces, hay que tener cuidado cuando empecemos a programar, ¿sí? No podemos hacer esto. Muchas de las veces dicen, es que tengo que tener otra vez M10 después de 5 instrucciones. Pero espérame, es que aquí esto no es posible porque si esto está apagado o estas dos instrucciones son verdaderas y estas son falsas, pues me dice, ¿qué onda? ¿Me prendo o me apago? Entonces, por eso es que no puede, ¿vale? Ponerlo en este caso. ¿Qué más viene por aquí? Bueno, pues aquí ya viene también esto. ¿Cómo hacen la comparativa con un contacto, ¿sí? Un contacto eléctricamente, ¿no? De 0 a 24 volts, cómo lo pone y todo, ¿sí? Un contacto normalmente cerrado, bueno, pues pasa esto y se programa aquí y así sucesivamente. ¿Sale? Fíjense, aquí con hasta que los dos no estén verdaderos, mi salida no puede estar activada, ¿vale? Si yo activo X0
pero X1 permanece en 0, pues mi salida va a permanecer en 0. Va a encender mi salida hasta que tenga yo X1 y X0 en unos. ¿Sale? Entonces así es como trabaja. Fíjense, aquí ya son 3, acá ya tengo 3 renglones, 3 instrucciones, ¿no? Aquí le digo carga X0 y X1, ¿sí? Entonces hasta que no estén los dos verdaderos, no voy a poder tener mi salida. Para que vean la programación entre contactos y lista de instrucciones, ¿no? Entonces es más fácil entender esto que entender esto, ¿no? ¿O a ustedes qué se les hace más fácil? Pues el primero, profe. El de contactos, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, y ya así sucesivamente ya. Y les digo, pues estos manualitos nos sirven para visualizar cómo estar trabajando. Bueno, a ver, déjenme ahora compartirles lo que teníamos de mi presentación. Ahora, ¿dónde está? Ahora no la veo. Nos hemos quedado aquí. A ver. Dejen ver si ya la veo. Ya. ¿Ya la ven? Ahí está. Aquí nos quedamos, ¿no? Sí, profe. Entonces, les digo, todo esto pues, viene porque cuando empecemos a alambrar un PLC o ver, pues hay que checar primero a qué voltaje trabaja, ¿sale? Entonces, cuando yo checo aquí, me va a decir que trabaja a 24 volts. Entonces, bueno, pues ya vimos que es el FX1S, tiene su manual, ¿sí? de cómo está constituido este FX1S, y trae todo lo que ya vimos en el manualito, ¿no? Entonces, la interfase que les digo para conectar este PLC, aquí le quitamos la tapa y ahí viene el conector, ¿sí? Se hace a través de una interfase RS232 que va a mi computadora, al puerto serial, que es un DB9, es un conector de 9 pines que se conecta a mi computadora y se hace la comunicación para un puerto o el puerto del PLC, que es un mini DIN de 8 pines. Es un conector redondo que entra a mi PLC. ¿Sale? Entonces, la comunicación que tengo del DB9 al mini DIN pues es a través de 2 circuitos integrados y 5 capacitores y una resistencia. Y esta interfase es esta, ¿sí? Este es mi conector de 9, mi DB9 hembra, que se conecta al DB9 macho de la computadora. Se supone que aquí tengo internamente el circuito integrado, el MAX 232, y acá tengo el otro para que se conecte al PLC. Les digo, es una parte redonda. Disculpe, profe, ¿ya cambió de diapositiva? Ya. Sí, porque seguimos viendo el Mitsubishi. Ok, a ver, déjenme. A ver ahí. Se quedaron ahí. ¿Sí?
Bueno, de hecho nos quedamos en la anterior, pero sí. en esta. Sí. Bueno, les digo, de aquí el manual, pues es el que ya vimos, digo, cada uno de los PLCs, el FX1S, pues viene en exclusivo para este tipo de PLC. El que les mostré hace rato, pues tenía toda la serie FX, ¿sí? Pero también está el manual del FX1S única y exclusivamente, ¿no? Entonces les decía que para conectar el PLC a la computadora, pues lo hago a través de una interfase RS232 a RD422, ¿sí? Es la conexión que va hacia mi computadora. Es un mini DIN de 8 pines redondo. Este es el DB9 que trae 9 pines, ¿sí? Y se hace a través de estos dos circuitos integrados, ¿no? Y se le ponen unos capacitores para aterrizar las tierras que pueda haber en este MAX 232, ¿sale? La interfase física sería esta. Esta es la interfase comercial, ¿sí? Cuando compro yo un PLC, el proveedor me debe de proporcionar esta interfase. En la escuela no tenemos esta interfase, por eso es que yo se las encargaba a los estudiantes haciéndola comprar cable, ¿sí? Cable y armar este circuito. Entonces, les pedía 2 metros de cable para que pusieran 1 metro de este lado y 1 metro de este. Y al centro, mi circuito, mis tarjetas, ¿no? Que en este caso pues, serían estos dos conectores. Digo, aquí esto es comercial, pues ya viene así. Entonces, en esta parte viene el MAX 232 y acá viene el SN75, no sé qué, ¿sale? Entonces, ya cuando yo tengo mi interfase, ¿sí? Lo que les decía anteriormente era el FX14MR SUL, donde me daban las 8 entradas, las 6 salidas, todo a 24 volts, y el tipo de salidas era relevadores con una fuente de power supply de 85 a 264 volts, corriente alterna, las dimensiones y el peso, ¿no? Bueno, esto ya viene del manual del FX1S. ¿Sale? La nomenclatura de la numeración, bueno, pues aquí también nos la proporciona el mismo manual, ¿sí? El tipo de PLC, el total de entradas y salidas, que es el 14, ¿sí? El B, entradas y salidas, el tipo, ¿sí? La unidad tipo, el M es un MPU, una unidad principal, el inciso de MR, que es a relevadores o a transistores. Entonces, vean de aquí cómo podemos decir si es a relevador o a transistor, ¿no? Entonces, desde aquí, desde la nomenclatura, nos va diciendo qué es. Luego, el D, bueno, el D ya vimos que es a relevadores, transistores. El ES, que me dice que es una fuente de alimentación de corriente alterna con especificaciones a salidas al relevador. Y el F, el UL, pues, que es la marca registrada, ¿no? Entonces, para que no andemos copiando o queriendo decir, no, es que ya tengo yo mi PLC y va a trabajar así. Ah, caray, pero si ya está registrado este producto. ¿Sale?
Así es como vemos en la parte superior, ¿sí? Las entradas tienen una pata SS, línea y neutro. Y ya tengo mis 8 entradas desde X0, X1, X2, X3, 4, 5, 6 y 7. Y en la parte de abajo tengo 0 volts y 24 volts. Habíamos dicho que trabajaba para 24 volts, ¿no? Entonces, tengo mi Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5, mis 6 salidas. Y aquí tengo unos comunes, el COM0, ¿sí? Si yo me meto al manual del FX1S, me va a decir que el COM0 trabaja o va a ser común para Y0, Y1 y Y2. El COM1 es para Y3 y Y4 y el COM2 es para Y5. Entonces, cuando tengamos que conectar algo, pues debemos de ver cómo lo debemos de hacer, ¿sí? Estos voltajes son las salidas que yo voy a estar teniendo. Si se dieron cuenta, cuando vimos las salidas que estaban a transistores, veíamos que por salida teníamos 2 bornes. ¿Sí se acuerdan o no? Teníamos 2 bornes y una unión que nos decía, y que decíamos que entraba la alimentación y ya tenía yo mi salida que iba hacia el optoacoplador, ¿sí? Esos 2 bornes, pues es esto, ¿no? El COM0, que me va a servir para 0, 1 y 2, ¿sí? Estos 3 van con un COM1, es como si yo, para no tener tantos Y0 y su Y0', ¿no? Y1 y Y1', Y2, porque si no tendría que estar más grande mi señal. Por eso aquí tengo 6 salidas y 3, ¿cómo se llama? Comunes, ¿no? Entonces, cuando yo quiera conectar, por decir, la salida 0, lo pongo de aquí, de 0 volts al común, ¿sí? 0 volts al común, y ya mi salida entraría a, por decir, si voy a poner una lámpara de 24 volts, la salida entra a un borne de mi lámpara y del otro borne de la lámpara iría a 24 volts. ¿Sale? Así es como yo cerraría mi circuito. Me dice que para la programación en escalera se requiere el software específico del PLC, el cual se tiene ya precargado en una computadora, ¿no? Ya nada más para ejecutarlo y poder empezar a hacer el programa. El software que utilizamos para este PLC Mitsubishi se llama GX Developer, que se encuentra ya cargado en la computadora, ¿no? Entonces, este es el software para Mitsubishi, GX Developer. Entonces, ya cuando empiezo yo a conectar o ya quiero programar, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi computadora, cuando yo me voy aquí, como ya tengo yo precargado todo mi software de los PLCs, aquí ya tengo el GX Developer, tengo el RS Logix 500, el Strip 7200, el IMO, el i3 Config, que también es otro tipo de PLC, tengo el RS Links Classic, que me sirve para trabajar con el RS Logix 500. O sea, estos dos los tengo que trabajar al mismo tiempo. Hay otro tipo de
software que se llama Celio, que también es para PLCs. Está el de Festo, el FluidSim, también para programar. Este bot me sirve para cuando yo uso el de Allen Bradley, ¿sí? Este y este los uso para hacer la programación en RS Logix, que es Allen Bradley. Pero ahorita vamos a obtener este ejemplo del GX Developer, ¿sí? Entonces, le doy aquí un clic y cuando yo le doy ese clic, me va a abrir la terminal, ¿no? Estos son los módulos que yo tengo de los PLCs. Si se dan cuenta, aquí ya tengo yo alambrado con unos bornes de entrada, ¿sale? Y tengo aquí un banco de switches, que este banco de switches yo lo voy a utilizar como si fueran entradas. Pero cuando yo ocupo este tipo de switches como entradas, debo de hacer un puente, ¿sí? Con este cable, con este conector. No sé si vieron en la anterior que decía SS, ¿sí? SS, y ya tengo todas mis salidas a mis bornes que tengo acá. O cuando yo conecto este SS a 0 volts o a 24, es para utilizar estos como entradas. Entonces, cuando yo activo este switch, ¿sí? Que sería el 0, X0 a X7, se va a encender. Aquí tengo unos indicadores de cómo está mi entrada X0, ¿sí? X0 se va a encender porque le estoy poniendo yo un 1, ¿sí? Ya sea que utilice este switch que tiene trinquete, cuando yo lo subo se queda activado y hasta que no lo bajo se apaga mi entrada de la entrada 0, ¿no? O también lo puedo usar como push button. Si yo lo bajo y lo suelto, se vuelve a su posición. O sea, no trabaja con trinquete, sino que es como un push button. O a la par, por eso tengo estos de acá, que estos sí son push button. Cuando yo lo oprimo se enciende, cuando lo suelto también se desactiva, ¿no? Entonces hay algunos casos que yo necesito con trinquete o en algunos casos como push button, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, vean cómo tengo mis conectores de mi cable, y aquí es donde yo conecto mi PLC con mi computadora, ¿no? Aquí se supone que está la computadora, ¿sale? Entonces, cuando yo uso estas como entradas, debo de poner un puente a 0 volts o a 24 volts, dependiendo. Aquí están los comunes, miren, ¿sí? Y aquí está Y0, 1, 2, 3, 4 y 5, como viene aquí o como venía en el manual, ¿no? Entonces, cuando yo le doy el software, ¿sí? Me aparece esta pantalla, pero me aparece toda así en gris. Entonces yo lo que debo de hacer es irme a Project, darle Enter y decirle que quiero un nuevo proyecto. Cuando yo le doy nuevo proyecto, me aparece esta pantalla, ¿sí? Y aquí me dice serie de PLC. ¿Qué serie? Aquí tengo un QCPU. ¿Qué serie tengo yo? FX, ¿no? Entonces le doy aquí un clic, ¿sí? Le doy clic y ya me aparece, busco qué es la serie FX de CPU. Luego me dice qué tipo. Pues le doy aquí y empieza FX 0S, 1S, 2N, 3N, etcétera, etcétera. Entonces, yo elijo la serie FX,
elijo el tipo de PLC que tengo y elijo cómo o qué tipo de programación voy a hacer, si en escalera o SFC o lista de instrucciones. Aquí lista de instrucciones no está activado, ¿sale? Este es por diagrama de bloques o escalera. Entonces, pues en automático, todos los PLCs están en escalera. ¿Sale? Entonces, digo, pues nada más es corroborar que sea en escalera y no en SFC. ¿Sale? Entonces, cuando yo le doy aquí y le doy OK, ¿sí? Ya le doy OK, me aparece ya mi pantalla de esta forma, ¿sí? Donde me dice, ¿sabes qué? A partir de aquí, tú ya puedes poner o empezar a hacer tu programa. Si se dan cuenta, en el renglón 0 aparece la palabra en. Cuando yo agarro aquí los mnemónicos, si se dan cuenta, están aquí, ¿sí? El normalmente abierto. Este me dice que es un branch, porque viene así como hacia abajo para hacer un puente. Profe, ¿Qué pasó? ¿cambió de diapositiva? Es que yo Sí. sigo viendo la foto de las conexiones. ¿A poco? ¿Y los Yo- demás? ¿También? ¿O sí están en la programación ya? Yo sí estoy en la programación, profe. Sí, se supone que ahorita si estoy cambiando de diapositivas, están cambiando. Porque sí se me ve como si estuviera compartiendo la pantalla. Entonces se pasmó la mía, profe, porque yo me quedé en la Sí, foto también la de mía. las conexiones. Sí, mira, aquí ya estoy cambiando. Desde que empecé, se quedó en donde estoy con el cable. Entonces, profe, me voy a salir tantito y ahorita me vuelve a aceptar, por favor. Sí. ¿Todos sí están viendo esta pantalla? Sí, profe. Profesor, yo también me voy a salir porque yo tampoco puedo ver. Ok. Bueno, entonces, a ver, déjenme aceptar. Ya estoy adentro, profe. Sí, ¿ya estás viendo la pantalla de programación? Sí, nada más que no vi sus diapositivas anteriores. Las que estaban después de la foto de la conexión. De esta. ¿De esta? Ajá, ajá. Ok, bueno, entonces cuando ya le doy Enter, les decía que me iba aquí a proyecto y le doy un nuevo proyecto, o le doy aquí en la hojita blanca, me dice que es un nuevo proyecto y me va a aparecer esta pantalla. Entonces aquí me pide la serie del PLC y el tipo, ¿sale? Cuando me pide esa serie y el tipo, si yo le doy aquí me aparece un Q CPU, pero pues no es la serie, ¿verdad? La serie es FX CPU. Luego le doy aquí el tipo de PLC, que es un FX1S, y me aparece en ladder o en diagrama de bloques. ¿Sí? Por lo regular, siempre se pone en ladder. Entonces ya cuando yo selecciono aquí y aquí, en automático está en ladder, ya no veo ya nada. Todo esto se supone que está todo configurado, entonces ya nada más le doy OK y ya me aparece esta pantalla, ¿sí? Todo está en blanco, ¿vale? De aquí
Bueno, ¿qué es lo que tenemos? La barra de comandos de instrucciones que está aquí arriba. No se alcanza a ver porque como que lo hice más pequeñito, pero bueno. Viene la barra de menú donde está proyectos, edición, encontrar y reemplazar, el convert, el view, el offline, support y vienen otras cosas, ¿no? Luego viene la barra de iconos, que pues ya sabemos más o menos qué es, el de nuevo, el de abrir, el de guardar, el de imprimir, cortar, todo eso. Estos comandos de acá arriba sí son del PLC. Aquí son unas lupas para ver cuando ya estoy monitoreando mi software. Este de aquí es para escribir. Lo que yo te haga aquí en mi área de programación y ya lo quiero mandar al PLC, me voy y le digo aquí que lo escriba al PLC. O si quiero ver qué es lo que tiene el PLC, le digo que lea desde el PLC y ya lo pone aquí en mi pantalla, ¿no? Viene la barra de estados del procesador, me dice que está el modo program, ¿sí? Viene el árbol de proyecto. Si nos damos cuenta, cuando abrí, no me aparecía esto, ¿sí? A ver, esta parte de acá, miren. Cuando yo abro, no me aparece nada aquí, hasta que no le doy yo la configuración de qué tipo de PLC es. ¿Sale? Ya me aparece el árbol. Les digo, aquí ya se ve un poquito mejor. Entonces, bueno, pues aquí ya, si yo quiero empezar a escribir aquí mi programa, pues ya nada más selecciono que es un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado, ¿sí? O un puente o un branch, que se le conoce como branch, cuando yo tengo aquí una instrucción y quiero poner otra aquí abajo y va conectado acá arriba, ¿sí? Normalmente abierto o normalmente cerrado. Mis salidas, ¿vale? Si yo quiero poner un pedazo de línea o hacer un branch manualmente, ¿no? Primero hacia abajo, luego la línea, la instrucción, otra línea y subirlo, ¿no? Esto es cuando tenemos que hacer un puente con dos instrucciones acá arriba, pues no lo va a poder hacer, ¿no? O lo que veíamos con los flancos, flanco de subida, flanco de bajada, para un normalmente abierto o un branch, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si yo quiero eliminar o poner otras cosas, pues ya también aquí tiene. ¿Sale? Aquí, bueno, están unas lupas, si está el modo escritura, el modo, ya conforme vayamos viendo qué es lo que queremos hacer, pues ya vamos viendo para qué nos sirve cada uno de estos. Estos que están acá arriba, pues no están activos, son muy similares a los que tenemos acá abajo. Entonces, pues todavía no vamos a poder ver eso. ¿Sale? Entonces, con esto, pues empezamos a ver la programación, la descripción lógica. Les decía, todas las entradas están del lado izquierdo y todas mis salidas están del lado derecho. Puedo también hacer un branch a mis salidas, ¿sí? A lo mejor esto me da cierta información, o esta salida es para que se active un motor, esta salida es para que se active una sirena, una alarma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como puedo tener puentes o branch en tanto entradas, también lo puedo tener en salidas. ¿Sale? Entonces, todas mis instrucciones de entrada van a estar a la izquierda y todas las demás a la derecha. Le vamos a dejar aquí porque ya son 7 para las 11.
Entonces, le voy a parar aquí. Chequen si les programo el examen, pues traten de estar puntual. Si lo programo, ya sea que lo programe mañana jueves o el día viernes, pero muy temprano. Chequen sus máquinas que prendan, porque les digo, yo ayer conecté algo a mi máquina y en la noche tenía una reunión con mi jefa y y ya no quiso prender mi máquina. Entonces, pues en lo que me conectaba y todo eso, me pasó como hoy, que apenitas si alcancé a conectarme a la hora que era. Faltaban creo que 2 minutos, pero imagínense si me quiero conectar desde 5 minutos antes, pues mejor prendan la máquina desde las 8 de la mañana para que chequen si sí les programé el examen o no, o desde mañana en la tarde ya yo les informo. Si no les programo ni examen ni clase, pues quiere decir que todavía no quedó mi computadora. ¿Sale? Y nos veríamos hasta regresando de vacaciones. Ya nos ponemos de acuerdo si lo hacemos el mismo lunes, el examen, o lo hacemos al siguiente viernes. Sí, profe, está bien. ¿Dudas, chicos? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Disculpe, maestro. Sí. Sí, adelante. Sí, disculpe. Es sobre la tarea que dejó. Era una investigación sobre el software SCADA. Sí. ¿Se entrega mañana o Súbanlo desde hoy. desde hoy? Ok. Sí, por favor. ¿Sale? Sale, maestro. Sí. ¿En dónde lo tenemos que subir, profe? ¿Aquí a ti? Así es, en su blog de notas. Ah, ok. Profe, gracias. ¿Sale? Órale. Pues eso sería todo. Nos estaríamos viendo el viernes o hasta regresando de vacaciones. ¿Sale? Sí, profe, hasta luego. Ok, profe, gracias. Hasta luego, bye bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Sí, bye bye.